Quiero decirte que antes de ser crucificado el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a que prepararan un lugar para la famosísima última cena. ¿Han escuchado sobre la última cena? ¿Verdad? Estaban todos reunidos los 12 y estaba Jesús, y dice que empezó a platicar con ellos. Yo te quiero preguntar, si tú ya te fueras a morir, ¿qué es lo que harías? Si te dijeran, ¿sabes qué? Jesús estaba platicando con ellos, le faltaban escasas horas para ser crucificado, y él ya sabía. Pero yo quiero preguntarte, ¿tú qué harías si supieras que te quedan unas cuantas horas de vida? Yo creo fielmente que Jesús estaba tratando de darles toda la información importante que sus discípulos necesitaban saber. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquí estaba Jesús en esta escena. En el libro de Juan lo desglosa un poquito más desarrollado, y dice que estaba diciéndoles el tema sobre la promesa del Espíritu Santo. Y el día de hoy yo quiero hablarte sobre el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, porque muchas veces hemos escuchado sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando éramos niños en la iglesia tradicional que asistíamos, escuchábamos nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero en realidad entendemos qué es el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña quién es el Espíritu Santo. La palabra de Dios ampliamente nos revela lo que el Espíritu Santo ha venido a hacer a nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado tú? Yo creo que nadie se ha preguntado, o que quizás te has preguntado, ¿quién es el Espíritu Santo, verdad? ¿Por qué? Porque hemos escuchado quizás a lo mejor del presidente Donald Trump. ¿Cuántos han escuchado al presidente Donald Trump? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Y entonces cuando tú escuchas y pues conoces todo, ¿verdad? Sabes que usa peluquín, y sabes que, ¿verdad? Es no sé, racista se puede decir, no sé, la verdad no lo conozco bien, ¿no? Pero las personas que lo conocen bien, pues saben que tiene ciertas cualidades, ¿no? Pero en realidad nunca hemos hablado con él, ¿sí o no? No sabemos verdaderamente qué es lo que pasa en su mente, en su intimidad, cuando él está solo, cuando está con su esposa. Entonces lo mismo pasa, ¿verdad? A lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero muchas veces conocemos el Espíritu Santo por lo que hemos oído, pero nunca hemos tenido una relación con él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? ¿Qué dijo Job después de haber atravesado un montón de circunstancias difíciles en su vida? ¿Qué dijo Job? De a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, Job era considerado uno de los hombres más justos sobre la tierra. Era considerado uno de los hombres que nadie podía encontrar una tacha sobre él. O sea, tú puedes decir, es un hombre que conoce a Dios al 100%. Pero sinceramente cuando él al final del camino, cuando Dios le mostró su condición verdaderamente y que conoció a Dios cara a cara, porque dice la palabra de Dios que Job habló con Dios y le dijo, sí, Job, le dijo, siéntate, ahora yo voy a hablar y tú me vas a responder a mí, le dijo. ¿Dónde estabas, Job, cuando yo eché los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas, Job, cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas, Job, cuando hice todas las grandes lumbreras? ¿Verdad? Hasta el final, que dijo Job, Señor, de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces conocemos el Espíritu Santo, quizás no tanto como deberíamos. ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy yo quiero que tú te lleves el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? En el Espíritu Santo hay el bautismo del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo hay el derramar del Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo hay el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y son cosas diferentes. ¿Cuántos lo creen? Una cosa es el bautismo, otra cosa es la llenura, y otra cosa es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy yo quiero que tú entiendas eso, porque el Espíritu Santo es a nosotros como Jesús a sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Cuántos están contentos? Bueno, te voy a preguntar muchas veces para que no te pongas serio. Y el día de hoy yo quiero que, si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, si tú no has sido lleno del Espíritu Santo, vamos a pedirle al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Quiero al final del servicio que nos juntemos y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor. ¿Por qué? Porque hasta que el Espíritu Santo te sella es cuando tu vida cambia. ¿Sabes a qué edad me pasó a mí? A mí me pasó a los 11 años. Yo estaba de niño y iba a una iglesia, mi mamá me llevaba,
Y luego un día mi mamá ya no quiso ir y yo me seguía yendo a la iglesia, y un día de repente el Espíritu Santo me tocó y me quebrantó, y sentí ese calor fuerte que cae sobre tu vida, sobre tu cuerpo. Y en ese momento mi vida ya nunca fue la misma. Cambié para ya nunca más ser el mismo. A partir de esa edad, de los 11 años, yo ya sabía lo bueno y lo malo. Ya entendía el bien, lo que era bueno, entendía el mal, lo que era malo. Y a partir de ese momento yo siempre dije: Señor, ahora te conozco, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y es algo impresionante, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo quiero que tú conozcas al Espíritu Santo, que tú te vayas con eso, ¿verdad? Quiero orar por ti, quiero que todos oremos juntos, y que como en el día del Pentecostés dice la palabra de Dios que estaban todos unánimes juntos en un mismo espíritu, y dice que de repente sobrevino, ¿verdad?, un viento fuerte, un fuego, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces Dios da la promesa del Espíritu Santo a la iglesia antes de que Jesucristo muriera. Y Jesucristo, ¿qué dijo? Es necesario que yo me vaya. O sea, Jesucristo como hombre, no se me vayan, jóvenes, es necesario que yo me vaya, dice la palabra, porque si no me fuera, no iba a venir el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendría. Y entonces vemos en el transcurso de la historia de la Biblia que se resume a estos libros. ¿Cuántos libros son? A ver, los que han ido a la escuela, 66 libros, ¿verdad? 39 del Antiguo Testamento. Y en esos libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, dice la palabra de Dios que Dios hablaba directamente a su iglesia, y que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, ¿verdad? Sobre los profetas, vino sobre Moisés, y luego vino Jesucristo. Es la era de Jesús en los 4 evangelios, y después de eso viene el Espíritu Santo. Pero ahora el Espíritu Santo para todos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se rompió el velo. ¿Y qué pasó cuando se rompió el velo? Porque había un velo que dividía. Detrás del velo estaba la presencia de Dios. Pero si se rompe el velo, ¿qué pasó? Se dispersó la presencia de Dios por toda la tierra. Así es que tú puedes andar en el mercado, puedes estar trabajando en el surco, puedes andar en el tractor, puedes andar piscando papa, puedes estar en el tianguis, donde quiera, y el poder del Espíritu Santo te puede tocar en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahora tú puedes levantar tu voz únicamente y clamarle a Él, y en ese momento el Espíritu Santo te va a tocar, y el Espíritu Santo te va a quebrantar, y el Espíritu Santo te va a transformar, porque ahora el Espíritu Santo está disperso por toda la tierra, mi hermano. Donde quiera que tú estés, ahí está el Espíritu Santo, y se puede mirar la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros entender. Vas manejando en el carro, vas a tu trabajo, y en ese momento el Espíritu Santo te puede tocar. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender eso. Y entonces la palabra de Dios nos enseña la función o la obra del Espíritu Santo. Y la primera cosa, aunque lo voy a grabar, si tú quieres tomar notas, lo primero que te quiero enseñar sobre lo que hace el Espíritu Santo es consolarnos. El Espíritu Santo es tu consolador. Voltea con tu vecino y de ladito, para que no le vayas a pegar el coronavirus, dile: el Espíritu Santo es tu consolador. El Espíritu Santo es tu consolador. Juan capítulo 14, versículo 16, vamos rápidamente para ver qué dice. Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 16:7 dice: pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Verdad? La palabra consolador, de la traducción original del griego, se llama paracleto. ¿Qué significa paracleto? Paracleto es un abogado. Paracleto es un intercesor.
Paracleto es un consolador. Entonces, si nosotros traducimos la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Es necesario que yo me vaya, pero yo les enviaré un abogado. Les voy a enviar un intercesor. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que esté velando por ustedes. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Quiero que pongan mucha atención sobre esto, porque van a conocer la función del Espíritu Santo en su tiempo de oración. Cuando ustedes estén orando en ese tiempo solos en su casa, cuando ustedes destinen tiempo para orar ahí en el lugar donde ustedes dicen: Señor, yo tengo una cita contigo todos los días a las 5 de la mañana. Señor, yo tengo contigo una cita todos los días en la noche antes de acostarme a dormir. Yo tengo una cita contigo, Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, y ahorita lo vamos a leer, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu Santo, que conoce nuestras necesidades, intercede delante del Padre con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en tu corazón, el Espíritu Santo se lo interpreta a Dios y le dice: mira, Señor, Él te quiere decir esto. Señor, Él quiere pedirte esto. Señor, Él quiere que tú hagas eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace esa función. Romanos 8:26 dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Te has sentido débil? ¿Te has sentido sin fuerza? ¿Has sentido que ya no puedes? ¿Has querido tirar la toalla? ¿Sí saben qué significa tirar la toalla? Cuando están los boxeadores y ya les están dando una buena golpiza, el manager, ¿no? Lo que hace es tirar la toalla. Ya déjalo, porque ya no puede más. ¿Has querido tirar la toalla en tu vida de repente? ¿Has dicho: ¿sabes qué, Señor? Ya no sé, me cae bien gordo ese hermano y ya no quiero verle la cara nunca. O ¿sabes qué, Señor? He sentido este cansancio. ¿Sabes qué, Señor? Ya no puedo más. ¿Has sentido eso? Pues entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Estoy leyendo la traducción, la Nueva Traducción Viviente, en Romanos 8:26. Dice: nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Cada vez que tú doblas tu rodilla delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo está pidiendo algo bueno para ti. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo está... Y tú dices a veces: pues ¿qué voy a orar? ¿Qué voy a decir? No sé ni qué decir, me hinco y a veces hasta sueño me da, me quedo dormido. El Espíritu Santo está ahí. Y el Espíritu Santo está mirando el esfuerzo que tienes. Qué importante es la oración, hermano. Qué importante es la oración para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, cuando iba a escoger a sus 12 apóstoles, el Señor Jesucristo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando iba a escoger a sus 12 apóstoles, toda la noche pasó orando. Y si Él tenía necesidad de orar, con más nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Con más nosotros. O sea, deberíamos de pasarnos, como dijo Martín Lutero: el día de hoy tengo tantas cosas que hacer que lo primero que voy a hacer es que voy a destinar las primeras 3 horas para pedirle al Señor que me ayude. Eso es lo que dijo Martín Lutero. Tengo tantas cosas y tantas ocupaciones que voy a hacer. Él no dijo: tengo tantas ocupaciones que no tengo chance de orar. Él no dijo eso. Él dijo: tengo tantas ocupaciones y tengo tantas obligaciones que el día de hoy lo que voy a hacer es ponerme a orar 3 horas antes de levantarme, antes de salir de mi casa, antes de poner un pie fuera de mi casa. Lo primero que voy a hacer es orarle al Señor para que Él tome el control de todas las cosas. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. No sabes, o sea, no tienes una oración elocuente. O sea, yo puedo postrarme a orar y decirle: Señor Altísimo Rey, tú que estás en el cielo y que abriste el mar rojo, y bien poeta. Y a lo mejor esa oración no llega ni al techo. Pero cuando tú abres tu corazón y le dices: Señor, pues la verdad no sé ni qué decirte, Dios, pero tú conoces cómo la estoy pasando. Sabes que tengo necesidad. Sabes que a veces la riego, me dicen el hermano Manguera, porque me la paso regándola todo el día. Ya no puedo más, Señor.
ya no puedo más, ayúdame. Y el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo te ayuda el Espíritu Santo? En tu debilidad. Cuando te sientes el que todas las puedes, cuando sientes que eres el papas fritas, cuando sientes que eres la última Coca-Cola en el desierto, pues el Espíritu Santo ni siquiera se arrima, ¿va? Pero cuando dices tú, Señor, ya no puedo más, Señor, tengo tanta necesidad de ti, Señor, ya lo he intentado de muchas maneras, ya lo he hecho de muchas formas y no he podido, Señor, ¿cómo le hago? Y el Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo te ayuda en tus debilidades. Cuando ya no puedes, cuando ya estás pidiendo esquina, cuando ya dices, tú sabes que ya no puedo más, Señor, el Espíritu Santo entra en acción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya conocemos la función del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Es nuestro consolador, es nuestro abogado, es el que intercede para con el Padre, es el que te ayuda cuando estás orando. Ahí estás doblado de rodillas y no sabes ni qué pedirle a Dios. El Espíritu Santo está interpretándole a Dios. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles, pero Dios, que conoce al Espíritu, lo entiende y entonces te ayuda en ese momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ese consolador? El Espíritu Santo es el consolador. Dice la palabra de Dios también, como segundo punto, que el Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús estaba hablando con sus discípulos en un contexto donde Él ya les había dicho: yo ya les he dicho todas las palabras, yo ya les he enseñado todo lo que la Biblia, la Escritura, la Biblia conocida de ese tiempo, porque obviamente antes pues nada más estaba el bloque de todos los profetas y los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, y estaba el bloque de las escrituras del libro de los Reyes y de las Crónicas y todo eso. Y entonces le dice el Señor Jesucristo: yo ya les he enseñado todo lo que necesitan saber, pero ahora que yo me vaya, ¿quién les va a ayudar? Como dijo el Chapulín Colorado, como dijo Alfredo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme, verdad? Ya se saben el chiste del Chapulín Colorado. ¿No se lo saben? ¿No se saben el chiste del Chapulín Colorado? Lo sospeché desde un principio. Eso no va para romper el hielo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Se me olvidó. El Espíritu Santo nos enseña. Entonces, cuando Jesús ya era necesario que Él se fuera, dice la palabra de Dios que Él les dijo: yo me voy a ir, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y Él les va a recordar todas las cosas y les va a enseñar todas las cosas también. ¿Cuántos dicen amén? Pero si en tu cabeza no está registrada la palabra de Dios, ¿qué quieres que te recuerde el Espíritu Santo? Para todos aquellos que algún momento dicen que no es necesario ir a una escuela bíblica, o tomar un curso del libro de los Hechos, o no tomar un curso del libro de Mateo, o tomar un curso de principios básicos, que no es necesario porque el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas. ¿Qué quieres que te recuerde el Espíritu Santo si en tu cabeza no está registrado absolutamente ni una palabra de la Biblia? El Espíritu Santo te va a recordar lo que tú estudias. Y muchas historias conozco de gente que dice: es que yo por más que leo y leo y leo y leo y no se me pega la palabra. Pero en el momento indicado, el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tú necesitas saber. ¿Cuántos dicen amén? ¡Pum! De repente tú vas a estar batallando y sufriendo y casi llorando. Y dices tú: sabes que no puedo hacer esto, ya lo intenté de muchas maneras. Y de repente el Espíritu Santo te dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento dices tú: wow, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo te va a recordar eso si nunca lo has leído? ¿Cómo te va a recordar eso si nunca lo has escuchado? Entonces el Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar todas las cosas, pero nuestra obligación es leer la Biblia, conocer palabra, estudiar el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que nosotros necesitamos, asistir a la iglesia. Dice la palabra de Dios: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Por eso es importante congregarnos. Por eso era mi desesperación de que abrieran la iglesia,
Por eso era mi desesperación de que estuviéramos todos reunidos, porque aunque hay muchos medios, no es lo mismo que estemos aquí y que yo pueda tomar tu atención en este día para compartirte el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Porque aunque yo diga 1000 palabras, con una que se te quede, ¿cuántos lo creen? Con 2 que se te queden, cuando vuelvas a escuchar el audio, que lo vuelvas a revisar lo que el Señor habló ese día, con eso me conformo. Porque si tú te vas entendiendo que el Espíritu Santo es tu consolador, entonces en ese momento tu vida va a ser transformada. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tú te vas sabiendo que el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar todo lo que la palabra de Dios dice, tú vas a llegar con esa hambre de leer la Biblia. Y aunque sea un versículo, 2 versículos, 3 versículos que tú leas, sabes que en el momento indicado el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que tú leíste. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya entiendes cuál es la obra del Espíritu Santo, porque ya entiendes cuál es la función del Espíritu Santo, porque ya entiendes lo que el Espíritu Santo viene a hacer a tu vida. Cuando el Señor Jesucristo regresó al cielo y le dio paso al Espíritu Santo, le dio paso para que fuera tu consolador, y le dio paso para que el Espíritu Santo te enseñara y te recordara todas las cosas que tú necesitas saber. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya saben la obra del Espíritu Santo. Ya saben lo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo. Ya saben lo que el Espíritu Santo ha hecho en la iglesia desde hace 2000 años, que fue derramado el día del Pentecostés. Ahorita vamos a explicar, para cerrar, qué es el Pentecostés. ¿Alguien sabe lo que es el Pentecostés? ¿Alguien sabe lo que es el Pentecostés? Más o menos, ¿verdad? Ahorita vamos a entenderlo bien. Como tercer punto, el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Juan 15:26 dice la palabra: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual él procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo respalda lo que Jesús hizo. ¿Cómo respalda el Espíritu Santo lo que Dios hizo? ¿Quién es el que obra los milagros en este tiempo? Dios, ¿verdad? Exactamente. Y cuando nosotros oramos, viene el Espíritu Santo y trae sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros le pedimos: Señor, te pedimos porque levantes este paralítico. Te pedimos porque le sanes el pie al del grupo de oración. Ahorita vamos a orar por él, que no se me olvide. Señor, te pido que saques del alcoholismo a esta persona. Te pido que saques de la drogadicción a esta persona. Te pido que restaures ese matrimonio. Te pido que levantes a estos jóvenes. Y entonces, con señales y prodigios, el Espíritu Santo, de repente ves cómo hay sanidades. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Espíritu Santo respalda lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo? Hablar del arrepentimiento y del perdón de pecados. Pero Él lo demostró, ¿cómo? Con señales. ¿Cuántos dicen amén? Él oraba por los enfermos y eran sanados. Él oraba por los cautivos y eran liberados. Y el Espíritu Santo da testimonio de que eso sigue vigente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que el Dios de ayer es el mismo del Dios de hoy, y es el mismo Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Porque mi Dios no cambia. Porque mi Dios sigue haciendo milagros. Porque mi Dios sigue transformando corazones. Porque mi Dios sigue cambiando vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿No se gozan porque tenemos un Dios que no cambia? ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo Dios que sigue transformando tu vida. Sigue transformando al alcohólico, al drogadicto, al necesitado, al pobre, al menesteroso, el que le sigue dando, ¿verdad?, abrigo al que tiene frío, y todas las cosas bonitas que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios, no cambia. Dios no cambia, es el mismo de siempre. Y Jesucristo, y Dios en el Antiguo Testamento hizo muchas cosas y maravillas y prodigios. Abrió el Mar Rojo para empezar. ¿Cuántos dicen amén? Abrió el Jordán también. Derribó unas murallas únicamente con las trompetas del pueblo de Israel. Cuando el Señor le dijo: dale 7 vueltas a las murallas de Jericó. Y cuando des la última vuelta, das otras 7 vueltas. Y en ese momento tocas trompeta,
y derrama, y en ese momento las murallas van a caer. Y sabes que Dios no miente. En ese momento dice la palabra de Dios que le dieron 6 vueltas, y en la 7ª vuelta le dieron otras 7, y en ese momento tocaron trompeta. ¿Y sabes qué pasó? Las murallas cayeron, porque Dios no miente, porque Dios es verdadero, porque Dios es real, porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Así es que si tú tienes una muralla delante de ti, no te preocupes, porque el Señor la va a destruir. ¿Cuántos lo creen? Así es que si tú tienes un problemón del tamaño del mundo, únicamente póstrate delante de la presencia de Dios, clama al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y Él va a derribar esa muralla. ¿Cuántos dicen amén? No hay necesidad que el Señor no pueda suplir, no hay problema que el Señor no pueda resolver, no hay circunstancia que el Señor no pueda transformar en bendición, porque el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para todos aquellos que confían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Una de las peores cosas que puedes hacer en tu vida es no confiar en Dios, mi hermano. Esa es la peor cosa que le puedes hacer a Dios, no confiar en Él. Pero cuando tú dices: Señor, yo confío en ti, Señor. Cuando tú dices: Señor, yo pongo esta necesidad delante de tu presencia. Señor, yo pongo este problema delante de ti, y te haces a un lado. En ese momento el Señor se glorifica, como cuando abrió el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo Dios ayer, es el mismo Dios hoy, es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Lo demostró en el Antiguo Testamento, lo demostró a través de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, y lo demostró en la iglesia primitiva, cuando el Espíritu Santo traía sanidad a diestra y siniestra sobre generaciones y gente y multitudes. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro pasaba, únicamente con la pura sombra sanaba a los paralíticos. ¿Te puedes imaginar eso? Hay un Dios de poder, mi hermano. Hay un Dios grande y poderoso. Pero ¿sabes qué? Nos pasa como aquel que se fue al crucero. Ya les platiqué esa historia, ¿verdad? Aquel que se fue al crucero y dice la palabra, no dice la palabra de Dios, no dice. Dice que se fue al crucero, y dice que cuando andaba ahí en el crucero, dice que él nomás completó para el pasaje, para subirse al barco. Y dice que andaba allá en el crucero, y que cuando llegaba la hora de que la gente comía, él nomás se asomaba por la ventanita, y todos comiendo caviar, camarones, langosta, sopita de tortilla, sopita de frijol, porque también eso es un manjar. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Y al final del viaje, después de los 7 días de viaje, dice que se le acerca una persona y le dice: oye, ¿tú por qué cuando vamos a comer te vas? Y dice: no, pues es que yo traigo mi lonche, porque pues la verdad es que yo nomás tenía dinero para el puro pasaje, para el puro boleto. Y le dice: oye, pero no, todo estaba cubierto, todo estaba pagado. Tú podías comer lo que quisieras, podías tomar lo que quisieras, podías disfrutar de la alberca, del tobogán, del yate, de todo lo que estaba, porque ya todo estaba cubierto. Y a veces nos pasa eso con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Hay tantas cosas que necesitamos saber como iglesia sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que nos recuerda, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Y necesitamos nosotros entender qué obra hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Y el Espíritu da testimonio del Señor a través de los milagros. ¿Tienes necesidad de un milagro? ¿Alguien tiene necesidad de un milagro este día? A ver, no todo más, Rodolfo. ¿Quién tiene necesidad de un milagro? A lo mejor tú dices que no, ¿verdad? Muy bien. A lo mejor tú dices que no, pero ¿a poco no tienes familia en la drogadicción? ¿Familia en el alcoholismo? ¿Familia perdida en hechicería, en brujería, en ese tipo de situaciones? ¿No tenemos familia en ese tipo de cosas? Yo creo que todos tenemos a alguien, ¿verdad? Todos tenemos a alguien. ¿Necesitamos un milagro? Claro que necesitamos un milagro. ¿Y quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Cuando nosotros se lo pidamos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a clamarle, vamos a pedirle el favor de Dios, vamos a decirle: Señor, sánalo. Y el Espíritu Santo va a estar intercediendo: Señor, escucha su oración. Mira que se levantó a las 4 de la mañana, mira que se levantó a las 3 de la mañana para orarte y para clamarte. Está buscando tu favor, Señor, está buscando tu misericordia. Ayúdale, Señor, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos.
pero el Espíritu Santo intercede por nuestras necesidades con gemidos indecibles. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición tener al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios: es necesario que yo me vaya, si no, no vendría el Consolador, el Espíritu Santo. Porque Jesús hubiera estado en Jerusalén, ¿no? Y a lo mejor hubiéramos tenido que pagar un boleto de avión para ir a conocer a Jesús, aunque Él, pues Él es Dios, pues se puede transportar a donde quiera. Pero con la ida de Jesús al cielo y la venida del Espíritu Santo, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo fue dispersado por toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos necesitan un milagro? Todos necesitamos un milagro, y el Espíritu Santo lo puede hacer. La cuarta cosa que es: el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16:8 dice: y cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Por qué les dijo el Señor Jesucristo estas cosas al pueblo de Israel? ¿Por qué le dijo: el Espíritu Santo te va a convencer de pecado? Porque el Señor Jesucristo ya se ha aventado 3 años diciéndoles lo que era pecado. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesucristo ya se había aventado 3 años, pero el Señor Jesucristo tenía que terminar su ministerio. ¿Y quién va a continuar con el ministerio de Jesús? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que iba a seguir haciendo la obra. Por eso es que Él te dijo que tu vida y tu condición en la que vivías estaba mal. Por eso Él te dijo un día que la situación en la que tú estabas viviendo estaba mal, no agradaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién te convenció de que el alcoholismo no era la solución en caso de que haya sido tu problema? ¿Quién te convenció que no era la solución? El Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso que el mundo no puede recibir al Espíritu Santo? No quiere decir que no sea merecedor. Quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo la obra en cada corazón y en cada vida. Pero cuando dice el mundo no lo puede recibir, quiere decir el mundo no lo puede reconocer. O sea, no se puede estar dando cuenta que el Espíritu Santo está hablando dentro de su corazón, diciéndole: hey, deja esa vida que estás viviendo. Hey, cambia el rumbo de tu vida, porque tu familia y tu generación se van a perder. Cambia el estilo de vida que estás manejando, porque no agrada a Dios, porque no te conviene, porque no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el mundo no lo puede reconocer. Y dicen que son el otro día estaba mirando un documental que dice que los extraterrestres nos hablan, que por eso escuchamos una voz dentro de nosotros que nos dice qué hacer y nos mueve, que porque son los extraterrestres. O sea, esa locura, ¿qué? ¿Verdad? Eso está mal totalmente. O cuando dicen: no, es que un ente me está hablando, ¿verdad? Eso es mentira. El Espíritu Santo está ahí. El Espíritu Santo está hablando. El Espíritu Santo quiere corregirnos. El Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestra vida. Pero el mundo no lo puede entender. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque dice la palabra ahí mismo que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Pero ustedes que lo conocen, sí pueden recibir esa palabra de parte de Dios. Por eso cuando tú estás tomando una decisión difícil en tu vida, le pides al Señor: Señor, guíame. Y el Espíritu Santo, sabes, lo sientes, ¿verdad? Sabes cuando el Espíritu Santo te da la paz y dices: voy a tomar esta decisión. Entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, algo de lo que va a hacer es que nos va a convencer de pecado. Al mundo lo va a convencer de pecado. A ti te convenció del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y también cuando vayas a hacer algo malo, también el Espíritu Santo te va a decir. ¿Cuántos dicen amén? Si te vas a aventar una tranza, el Espíritu Santo te va a decir, porque el Espíritu Santo te va a redarguir. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vayas a hacer una maniobra medio extraña, el Espíritu Santo te va a decir, no te va a dejar. Y cuando lo hagas te vas a sentir el peor del mundo, porque le fallaste a Dios, porque el Espíritu Santo te avisó. ¿Cuántos dicen amén? Hasta cuando vamos a hablar, ¿cuántos lo creen? De repente empezamos a hacer pláticas que no van acorde a la voluntad de Dios. Un chiste colorado,
un chisme, una crítica, y el Espíritu Santo empieza como que a hacerte sentir mal, ¿sí o no? Y de todas maneras lo haces y sueltas la lengua y al rato ahí andas, ¿verdad? Sintiéndote el peor de todos los pecadores, porque el Espíritu Santo te avisó. Ya sabemos lo que va a hacer el Espíritu Santo. Nos va a redarguir de pecado, nos va a convencer de pecado. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra de Dios en el siguiente punto que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio. ¿Por qué nos va a convencer de juicio? Esa palabra se la dirigió el Señor Jesucristo a los judíos que no creyeron en Él. Aquí yo no creo que haya alguien que no crea en Jesús, pero si llegara a haber alguien que no cree en Jesús, el Espíritu Santo va a estar ahí picándote las costillas para que creas en Jesús. Así es que tú crees en Jesús. ¿Cuántos levantan su mano? Tú crees en Jesús, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Pregúntame por qué, hijo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te lo dijo. Tú crees en Jesús porque el Espíritu Santo te lo dijo, porque el Espíritu Santo te convenció cuando dicen amén. Aunque no sepas ni te había pasado por la cabeza, tú crees en Jesús porque el Espíritu Santo te convenció que así es, que Cristo murió hace 2000 años en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos estar aquí. Por eso dice, ¿verdad? El Señor enviará al Consolador, el Espíritu Santo, y Él va a convencer al mundo de pecado. Ya sabemos por qué, ¿verdad? De justicia, porque yo voy al Padre, dice el Señor, ¿verdad? De justicia, porque vamos a creer en el Señor. Vamos a creer que cuando dice la palabra de Dios, busqué a alguien, a un justo sobre la tierra, ¿y qué dijo? No lo hallé. ¿Por qué? Porque iba a venir el justo de justos a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. ¿Cuántos lo creen? El justo, el único justo que ha habido sobre la tierra es Jesús, y el Espíritu Santo te va a convencer de su justicia. ¿Cuántos lo creen? Y de juicio, dice la palabra de Dios. El siguiente punto es que el Señor nos va a convencer de juicio. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha convencido de que el príncipe de este mundo, que es Satanás, tiene un destino final ya. ¿Cuántos lo creen? Es como cuando tú dices, voy a poner un ejemplo, ¿no? A ver, otra cosa. Como si supieras que vas a ir a hacer algo, por así, a ver si me sale el ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, si vas a hacer algo, ¿no? Y ya sabes que te va a ir bien al final del camino, pero que en el camino va a haber muchas cosas difíciles que no quieres experimentar, y que, pues es que si voy a andar batallando. Pero ya sabes cuál es el final, ¿sí o no? Que te va a ir bien al final del camino. Es por ejemplo la universidad, ¿no? O la escuela, ¿no? Que tú dices, no, hombre, levantarme temprano, madrugar para ir a la escuela. Pero ya sabes que al final va a haber un fruto, ¿sí o no? Lo mismo pasa cuando dice el Señor que el Espíritu Santo nos va a convencer de juicio. Ya sabemos que aunque la cosa se te ponga difícil en la vida, el Señor te revela dos cosas en tu vida. Dos cosas te va a revelar. El Señor te va a decir cuál es el siguiente paso en tu vida, y te va a decir cuál es el final. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces el Señor te va a ir revelando paso a paso, y a veces cuando tú vayas caminando, de repente vas a sentir que ya no puedes, y que está bien difícil, y que ya no la estás haciendo. Pero nada más ponte a pensar que al final va a haber bendición. ¿Cuántos dicen amén? Que todo tu esfuerzo que tú hagas de estar aquí, de esforzarte por evangelizar, de esforzarte por santificarte, de esforzarte por decirle que no a la cerveza, de decirle que no a lo que te estorba, al final va a tener su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Al final va a tener su fruto, como hombres, ¿verdad? Que rechaces ofertas del enemigo, con mujeres, con negocios, con lo que sea. A lo mejor en el momento dices tú, hubiera hecho ese negocio y me hubiera ido bien, pero no era voluntad de Dios. Al final del camino, sabes que eso te va a llevar a una vida de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la pelea con el enemigo, el enemigo ya está enjuiciado,
El enemigo ya perdió la batalla en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Despojándolo, triunfó sobre él. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Ahí venció Jesús al enemigo y lo puso bajo sus pies. Y aunque no se ha sujetado todavía todo a su poder y su gloria, eso va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos dice, aunque no ha sido todo sujetado, por eso todavía andamos batallando nosotros, ¿verdad? Que el chamuquillo te anda ahí hablando al oído y no, mira, el pastor ni te saludó. Yo que tú me cambiaba de iglesia mejor, ¿verdad? No, el pastor se la lleva pidiendo diezmos y ofrendas, ¿no? De seguro con eso se va a comprar otra hectárea. Le va a comprar la hectárea enfrente a Víctor Casiano, ¿verdad? Mira, ya lo miré que trae un carterón, ¿verdad? Entonces el enemigo ahí va, por eso dice que todavía no ha puesto todo, ¿verdad? Todavía no se ha sujetado todo, pero se va a sujetar todo, hermano. Todo al final del camino, dice la palabra de Dios que ya hay un destino para el enemigo. Pero hay una mala noticia también, que el enemigo, así como en el día cuando fue despojado del cielo con una tercera parte de los ángeles, también todo aquel que no cree en Jesús también se va a ir con el príncipe de este mundo a un lugar donde es más caliente y no es Mexicali, ¿verdad? Un lugar que arde en fuego. Y te lo tengo que decir porque eso dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y creer en Jesús, ¿qué es? Sujetarse a lo que Él te dijo, ¿verdad? Caminar conforme a su palabra. Cuando dice la palabra de Dios que 2 mandamientos te he dado: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume todo. Entonces, cuando se resume todo eso, si podemos andar en eso, yo te explicaba el otro día, amarás a Dios es poner a Dios siempre en primer lugar. Amarás a tu prójimo, pues es que no le vas a robar, no lo vas a matar, ¿verdad? Estamos platicando de eso el otro día. Eso es cumplir los 2 mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Gálatas 5:17 dice todas las obras de la carne que nosotros no debemos de seguir, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Iras, contiendas, disensiones, herejías, maledicencias, orgías, fornicaciones, adulterios, de las cuales de todas esas cosas dijo el Señor, los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren heredar el reino de los cielos? Yo creo que por eso estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos queremos ir al cielo. Y entonces, para poder ir al cielo, dice la palabra de Dios que debemos de dejar todas esas cosas: las maledicencias, las iras, el enojo desenfrenado. Mucha gente dice, no, es que yo me enojo porque tengo carácter. No, es porque eres iracundo. Que te enojes no quiere decir que tengas carácter. Carácter es la persona que sabe controlar sus emociones. Esa es una persona de carácter, que sabes afrontar las circunstancias, ¿verdad? No quiere decir que todo el tiempo te vas a andar riendo. No, eso no quiere decir que no te enojes. No quiere decir, porque a veces las personas que más se ríen son las más corajudas. De verdad. No, que no digo por Miguel, porque Miguel siempre se anda riendo. Pero sí conozco gente que todo el tiempo ríe y todo el tiempo se enoja también, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos de evitar. Y entonces nosotros decimos, estamos caminando hacia la perfección, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el día de su venida. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, paso a pasito, vas a ir siendo transformado. Obviamente no quiere decir, es que tú fornicabas. Pues puedes ir fornicando poco a poquito y pues al final ya no hay bronca, ¿no? No, esos son pecados que tienes que dejar de tajo. Pero lo que vas a seguir siendo transformado es en el aspecto de que a lo mejor te enojabas mucho, ya no, o sea, tienes que calmarte. Poco a poco tu carácter va siendo moldeado. Hay pecados que sí tenemos que dejar de golpe, pero hay
hay actitudes o cosas que vamos a ir siendo moldeados. No sé si me explico, soy lo suficientemente claro en eso, ¿verdad? Para que no, porque se ha hecho una doctrina. Se ha hecho una doctrina y una enseñanza donde dicen, no, o sea, no hay bronca, tú puedes venir y pues puedes seguir haciendo eso. Y pues el Señor te perdona porque Él ya llevó todos los pecados a la cruz del Calvario. No dice eso, porque también dice la palabra de Dios en Hebreos que el que peca deliberadamente, ya no hay más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio que ha de consumir a los adversarios. ¿Cuántos dicen amén? O sea que tampoco es andar pecando deliberadamente. Hay cosas que van a ser moldeadas en tu vida, hay cosas que necesitan ser ajustadas. Entonces el Espíritu te va a convencer de pecado, te va a convencer de justicia y te va a convencer de juicio. ¿Cuántos dicen amén? De juicio, ¿por qué? Porque ya ha sido enjuiciado el príncipe de este mundo, pero también todos aquellos que no se pongan las pilas. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay que ponernos las Rayovac, hay que ponernos las Duracell. Pregúntale a tu vecino, ¿cuáles traes, las Rayovac o las Duracell? Sí, finalmente la palabra de Dios nos dice otra cosa que hace el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos habla lo que escucha en el cielo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjate bien esto, o sea, ¿tú sabías que el Espíritu Santo hace esto? Fíjate, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿En dónde lo va a oír? Pues en el cielo lo va a oír. El Espíritu Santo sabe lo que Dios está hablando de ti. El Espíritu Santo sabe lo que Dios piensa de ti. ¿Y a qué no sabes qué? Te va a venir a decir. Pero eso es a través de la oración, mi hermano. No puedes escuchar al Espíritu Santo si no tienes una vida de oración. Y te puedes dar de topes todo lo que quieras en tu vida, pero si no oras, no vas a escuchar la voz del Espíritu Santo. Así es que cuando tú quieras saber lo que Dios piensa de ti, ponte a orar. Y el Espíritu Santo te va a decir todo lo que el Señor está hablando de ti. Porque el Señor habla de ti. ¿Cuántos dicen amén? Pero no mal, habla bien. No como aquel que dice, hey, vamos a la iglesia, ahí hablan de Jesús. Y dice, no, pues si hablan de Jesús, que no hablarán de mí. Entonces el Espíritu Santo te va a hablar. ¿Tú sabías que el Espíritu Santo habla eso? Hace eso. Nos habla lo que escucha en el cielo. Nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Te enseña todas las cosas y te recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo es tu consolador, tu abogado, el que te defiende, ¿verdad? Cuando dicen amén. Así dice la palabra de Dios. Les voy a enviar otro consolador, porque dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo dijo, les voy a enviar otro consolador. Cuando dicen amén. ¿Cuántos se gozan por eso? Voy a cerrar con esto. Y quiero decirte que hay muchas cosas que hablar sobre el Espíritu Santo. Pero lo que quiero decirte, lo más importante es que versículo 4 del libro de Hechos dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿El Señor cumplió su promesa? ¿Sí cumplió su promesa, sí o no? ¿En dónde? El día del Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50. ¿50 qué? Dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el Señor mandó la última plaga. ¿Cuál era la última plaga que mandó el Señor? La de la muerte de los primogénitos. Y les dijo, embarra la puerta de tu casa con sangre, y cuando pase el ángel de la muerte, no va a entrar a tu casa, y no se va a morir tu hijo, el primogénito, pues el hijo más grande, ¿verdad? Por ejemplo, aquí de Weimar, pues sería el Orlando, el primogénito. Pero si embarraba los dinteles de su puerta, no iba a entrar el ángel de la muerte. Y entonces esa celebración, ¿cómo se le llama? La celebración de la Pascua. La celebración de la Pascua. Y los judíos celebran la Pascua, cuando el Señor los libró del ángel de la muerte. Hasta ahorita lo siguen celebrando, la Pascua.
Y luego dice la palabra de Dios que después de la muerte de los primogénitos salieron al desierto. Y dice que 50 días después Moisés subió al monte y ahí recibió los mandamientos, ¿verdad? Hicieron la celebración del Pentecostés. A los 50 días de que salieron de Egipto, dice la palabra de Dios que nace el judaísmo. Fíjate bien cómo está entrelazado todo en la Biblia. A los 50 días de que salieron de Egipto nace el judaísmo. Después, para celebrar la Pascua, para celebrar la Pascua, ¿qué tenía que hacer? Para embarrar la sangre de los dinteles, la sangre en el dintel de la puerta, tenían que sacrificar un cordero. Con Jesucristo, ¿cuándo fue que Jesucristo murió? Exactamente el día de la Pascua. Y ese día se sacrificó la sangre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día y estuvo con ellos durante 40 días. Y luego les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Cuántos días estuvieron en el aposento alto? 10 días. Y el día 10º, cuando se cumplieron los 50 días, vino el derramar del Espíritu Santo. Y ahí nace el cristianismo. En el Pentecostés del Antiguo Testamento nace el judaísmo. Y ahora, cuando Cristo muere en el día del Pentecostés, nace el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no es por ley, ya es porque el Espíritu Santo viene a tu corazón y hace lo que tiene que hacer en tu vida, y hace la obra, y hace una transformación en tu vida. El Espíritu Santo es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿Cuántos dicen amén? Así es que yo te voy a invitar a que te pongas sobre tus pies.